Entonces, para que lo tengan presente, ¿ya? Lo tengan presente. Para tramitar un mayor metrado, nos dice el reglamento que el supervisor autoriza su ejecución. O sea, evidentemente va a haber una comunicación a través del cuaderno de obra, ¿no? El residente va a decir, mira, ya cuantifiqué y acá hay más del reglamento, más de lo que me dice el expediente. Entonces el supervisor va a ir a verificar, va a mirar, va a medir y va a decir, señores contratistas, les autorizo la ejecución de ese mayor metrado, al mismo tiempo voy a avisar a la entidad para que, conforme el reglamento, ellos, por así decirlo, vean de dónde le van a pagar. Ese sería el término en otras palabras. El contratista está obligado, ¿no? Está obligado a ejecutar esos trabajos. ¿Ya? Está obligado a ejecutar esos trabajos. Ya. Los mayores metrados tienen sus propios gastos generales. No. Ha dicho el OCE que no tienen gastos generales, siempre y cuando no generen, no generen pues ampliaciones de plazos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si me aprueban mayores metrados, ¿ya? Y estos mayores metrados, o sea, la ejecución de esos mayores metrados afecta la ruta crítica del cronograma de ejecución, yo puedo solicitar ampliaciones de plazo. Y una vez que te aprueban ampliaciones de plazo, las ampliaciones de plazo originan el reconocimiento de mayores gastos generales, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. O sea, de repente no te van a pagar pues mayores gastos generales por los mayores metrados, pero si estos generan ampliar el plazo, tú puedes solicitar lo que me menciona ahí, mayores gastos generales, ¿no? El contratista asume los gastos si hubiera un caso de mayores metrados en un sistema. Es que en lo suma alzada no puede haber, pues, mayores metrados. ¿Por qué no puede haber mayores ni menores metrados? Porque ¿quién ofertó? ¿Quién calculó el metrado? El contratista. Y si él se equivocó, él va a asumir las consecuencias de ese error, ya sea a favor o ya sea en contra. ¿Ya? Entonces, no hay mayores metrados en suma alzada. No hay mayores metrados. Pero otra pregunta sería, ¿pueden haber adicionales de obra en obras contratadas a suma alzada? Y la respuesta es que sí, sí pueden haber adicionales de obra. Que es un poquito de repente mucho más fino, por así decirlo, la forma como debo sustentarlo, o debo tener mucho más detallado, sería el término, no tanto fino, más detallado. Sí, porque es bastante especial ese sistema, pero sí podrían haber, ¿ya? Sí podrían haber. ¿Qué otra cosa debe saber el asistente? El asistente tiene que saber que cuando se refieren a metrados ejecutados, se están refiriendo a los trabajos que han sido o que se están culminando durante la ejecución de una obra. Para que un metrado sea, para que una actividad sea considerada metrado ejecutado, no basta con que la actividad haya sido concluida. Por ejemplo, yo estoy llenando la losa de un pabellón de un colegio, la losa del primer nivel, la losa aligerada. Yo la lleno el día de hoy, yo no puedo decir que terminando el vaciado, la partida ya está culminada. No. O que es un metrado ejecutado. No, para que sea metrado ejecutado, esa partida debe estar culminada, sí, pero debe estar acorde a la especificación técnica. Y normalmente la especificación técnica en el tema de concreto me pide una resistencia requerida. Entonces, ¿yo cuándo voy a saber cuánto es la resistencia requerida en los elementos de concreto? Cuando yo haga la rotura de probetas, ¿no? Esta es a los 7 días, esta es a los 14, o a veces también o a los 28. A los 28. Me dice acá el ingeniero
León me dice, ingeniero, ¿de qué depende que sea suma alzado a costos unitarios? ¿Solo del tipo de obra o que se haga o cómo? Y también cuándo se considera mixto. Quien determina es el área usuaria. O sea, mejor dicho, quien va a poner la plata dice cómo va a ser las reglas de la contratación. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pero hay parámetros que ya mencionamos. Si se conocen la cuantificación, magnitud y calidad de las actividades, normalmente se contrata a suma alzada, ¿ya? A suma alzada. Cuando se desconoce la cuantificación y calidad de las actividades, se contrata a precios unitarios. Las obras de carreteras y alcantarillados normalmente se contratan a precios unitarios. Las obras de infraestructura como pabellones, colegios, hospitales, todo eso se contrata a suma alzada, ¿ya? A suma alzada. Y mixta también lo define el área usuaria si así lo determina, ¿no? Como te dije, el caso del alcantarillado es mixta porque eh, es mixta porque una parte la ejecutan a suma alzada y otra parte a precios unitarios. Ahí está, el ingeniero Cristian lo mencionó, sí, a precios unitarios las obras de saneamiento y las de carreteras también. Antes de entrar a las valorizaciones, antes de entrar a la parte o a la descripción de valorización, vamos a ver que responder a consulta del ingeniero Tello y nos dice que el expediente lo realiza una empresa y lo ejecuta otra, ¿habría mayores metrados y menores metrados? Y la verdad es que eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Más bien, está prohibido que una empresa elabore el expediente técnico y esa misma empresa ejecute la obra, ¿no? Sería medio bastante raro, a no ser que estemos hablando de las modalidades de contratación, que eso es otro tema, ¿ya? Eso es otro tema, ¿ya? Entonces ténganlo presente, ¿ya? Normalmente una empresa aparte hace el expediente y otra empresa ejecuta la obra, eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal. Ingeniero, ¿y qué es el asistente, el auxiliar, sus funciones? Normalmente en la obra conoces al asistente. Lo quieren llamar de otra manera, lo pueden llamar porque no está definido. Ya está. Pero en los procesos de selección, lo que piden los términos de referencia es el asistente técnico de obra y presenta un perfil en particular. ¿Ya? Presenta un perfil en particular. Bien, las valorizaciones es la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos que ha ejecutado en el periodo de tiempo. Mejor dicho, si el periodo es mensual, él va a valorizar de manera mensual para poder cobrar por esos trabajos, ¿ya? Para poder cobrar por esos trabajos. El artículo 194 del reglamento nos menciona que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta, ¿no? Mejor dicho, no es el monto final. El monto final todavía lo vamos a ver después. Más o menos eso es lo que quiere decir este artículo 194, ¿no? Tiene el carácter de un pago a cuenta. Ya vamos a ver en unos momentos por qué se le dice pago a cuenta, ¿ya? Pago. A ver, vamos a ponernos un poco en contexto acá durante las valorizaciones. Mire, acá se está valorizando. Vamos a decir que tengo una obra de 3 meses, ¿ya? Una obra de 3 meses, ya están. Y vamos a decir que esto, estamos ahorita junio, vamos a decir que esto es marzo, ¿sí? Marzo. El contratista inicia la obra el 1 de marzo y la va a ejecutar, ¿ya? El contratista pone de su dinero para comprar mano de obra, para comprar materiales, para comprar equipo, para subcontratar, ¿no? Él coloca de su mano, de su dinero para comprar, ¿no?
Y cuando llega el último día del mes, él va a hacer su valorización y le va a entregar a la entidad para que pueda cobrar por esos trabajos ejecutados, ¿ya? Ese es el procedimiento, a grosso modo, de cómo se ejecutan los trabajos en una obra, ¿ya? O sea, prácticamente eh, invierte el contratista para después cobrar por esos trabajos, ¿ya? Por esos trabajos. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver. El proceso de la valorización va de esta forma. Dice que los metrados que son ejecutados se tienen que valorizar de manera conjunta el contratista y el supervisor, ¿ya? De manera conjunta se van a poner de acuerdo. En realidad no se ponen, no es que se vayan a poner de acuerdo, van a pactar cierta cantidad. El contratista hará una cuantificación de lo que ha ejecutado y tendrá una planilla. Pero el supervisor también va a hacer su cuantificación por su lado, con su propio equipo. Y cuando el contratista llegue con su cuantificación, simplemente van a constar, van a hacer un match, ¿no? Evidentemente se va a pagar lo que el supervisor diga, ¿ya? Lo que el supervisor diga. Entonces, a tenerlo presente, ¿ya? A tenerlo presente. Las valorizaciones son presentadas el último día de cada periodo, o sea, el último día del mes, sea 30 o 31, se presenta la valorización. El supervisor va a revisar esa valorización, va a revisar los metrados y lo va a enviar a la entidad, pero el supervisor tiene 5 días para hacerlo, 5 días para revisar, para hacerlo, 5 días. Ya está. Estos días se cuentan desde el primer día hábil, o sea, si primero cayó domingo, el primer día que tiene el supervisor será a partir del día lunes, no se considera el domingo. Y la entidad va a cancelar esa valorización cuando el último día del mes siguiente, ¿ya? El último día del mes siguiente. Listo, hasta ahí. ¿Pueden haber discrepancias en la valorización? Claro, el residente puede decir que él ha hecho tanto monto y el supervisor va a decir, no, no me has presentado fotografías, no me han presentado protocolos, no me has presentado planos ni ensayos que sustenten que se ha cumplido con la especificación técnica, por lo tanto no voy a valorizar ciertas actividades, ¿ya? Entonces hay discrepancias, definitivamente sí, definitivamente sí. Listo, a ver, acá hay una consulta. Ingeniero, indica que un contratista hace la elaboración del expediente y otro realiza la ejecución, y que no se podría hacer ambos, pero entonces, ¿por qué existiría el llave en mano? Claro, yo lo mencioné, pues, lo mencioné que yo me refería a eso a excepción del llave en mano, ¿no? Entonces, se ha mencionado eso, ingeniero, lo mismo. El llave en mano es una modalidad de contratación, ¿ah? Una modalidad. Lo que me refiero es esto, y está claro, pero hay que mencionar. No puede haber un proceso de selección para elaboración del expediente técnico, o sea, un servicio, una consultoría, y lo gana una empresa, y haya otro proceso de selección para ejecutar la obra y lo gane la misma empresa. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ya. Pero en un llave en mano se gana un proceso, ¿no? Para ejecutar estas dos actividades. O sea, ya está previsto esto, ya está previsto. Listo. ¿Cómo se valoriza el sistema obras contratadas a suma alzada y cómo se valoriza obras a precios unitarios? La valorización de obras a suma alzada es hasta el 100% de los metrados. ¿Por qué? Porque fue parte de la oferta del contratista. El contratista ofertó un monto integral. Entonces, como él ofertó un monto por ejecutar cierta cantidad de actividades, es lógico que se le pague esa cantidad. ¿Ah? Entonces se valoriza hasta el 100%. En precios unitarios, el postor no oferta un monto integral, él oferta precios de actividades. Entonces, si hay menor y mayor metrado, se tiene que realizar de acuerdo a los procedimientos previstos.
Y en un suma alzada, ¿cómo se valoriza? Una parte a suma alzada y una parte a precios unitarios. Eso también está previsto en las bases. Mire, las valorizaciones a suma alzada menciona que se deben formular conforme los metrados ejecutados, ¿ya? ¿Qué es un metrado ejecutado? Un metrado que es una actividad que está terminada y que cumple con la especificación técnica, ¿ya? Y que cumple con la especificación técnica. Se le va a agregar de manera proporcional el desagregado de partidas y se va allá. No. Acá se le va a agregar de manera proporcional los gastos generales y la utilidad a estos metrados ejecutados. Y a eso lo llamamos la valorización de suma alzada. También se le va a agregar después el IGB. Ya le dije que una forma práctica de trabajar es operar y al final recién aplicar el IGB, ¿no? No quiere decir que no lo pueda aplicar antes, sino que de manera práctica lo hacemos al último, ¿ya? Lo hacemos al último. Vamos a ver si tengo por acá algún ejemplo de valorización. Vamos a ponerlo por acá. Vamos abriendo esta valorización solamente para ver a qué se refiere la norma. Ya está. Miren acá. En una valorización, yo tengo que tener el alcance. El alcance es el presupuesto. ¿Ya? Acá tengo, para este pequeño ejemplo, tengo acá el presupuesto, que es este monto, ¿no? Acá tengo el subtotal y acá tengo el total del proyecto con IGB. Pero ya te dije que no es una buena práctica aplicar el IGB hasta que no llegue hasta el final, ¿ya? Hasta que no llegue hasta el final. En una valorización hay 4 columnas, ¿ya? Hay 4 columnas normalmente en una plantilla, ¿ya? Yo tengo la columna ¿ya? Donde están los trabajos ejecutados en el periodo de tiempo. Le llamamos la columna actual. Después tengo una columna anterior. En esa columna voy a poner el acumulado del mes anterior, ¿ya? El acumulado del mes anterior. En este caso, como es la primera valorización, esta columna anterior está vacía. Tengo una tercera columna que es la columna acumulada. La columna acumulada es la suma de la columna anterior más la columna actual. Y acá tengo la columna acumulada. Y finalmente tengo una cuarta columna que es el saldo, que viene a ser la diferencia entre el alcance, mejor dicho, entre el metrado del presupuesto menos el metrado del acumulado. Ya está. Hasta ahí tengo estas 4 columnas. Ustedes miran, ingeniero, pero son 2 de cada una. Sí, pero tomémoslo como si fuera pues una sola información. Ya está. En esta columna actual se va a colocar todos los trabajos que se han realizado en el mes, pero se van a expresar en costo esos trabajos. ¿Cómo expreso en costo? Multiplico el metrado por su precio unitario. Ya está. Esta es la suma de trabajos de metrados ejecutados, estos 49,000. A esto se conoce como metrado ejecutado. Es lo que la norma acá me dice. Metrados ejecutados. Ya está. ¿Qué más te dice? Que hay que agregarle de manera proporcional, ¿qué cosa? Gastos generales y utilidad. Entonces tú vas a agregarle ahí de manera proporcional, vas a agregar de manera proporcional. Si los gastos generales era el 15%, vas a agregarle el 15% de gastos generales, y si la utilidad era 10%, vas a agregarle 10%. Ya está. Esta suma de estos 3 componentes se conoce como la valorización del mismo.
A esto se le conoce como la valorización del mes. Ya sea obras a suma alzada o ya sea obras a precios unitarios. Mira, ¿qué dice a precios unitarios? La valorización se formula en función de los metrados ejecutados y se agrega de manera proporcional gastos generales y utilidades. Gastos generales y utilidades. Ya está. ¿Sí? Listo. Entonces, todo claro ahí de a qué llamamos valorización. Ya está. Dice que no se muestra. A ver, yo tengo acá que sí se estaba mostrando, pero me dicen que no. A ver, me confirman. Ya está. A esto le llamamos la valorización del mes. ¿Ya? La valorización del mes. Vamos a tener presente. A ver, más o menos por acá está el expediente técnico. ¿Ya? El primer mes fue en marzo de valorización. Vamos a decir que este expediente técnico es de noviembre. O sea, meses antes de que ejecute la obra. Ya está. Yo quiero que veas acá. Estos 49,000 soles que va a cobrar el contratista, ¿con qué precios se está calculando? O mejor dicho, ¿con qué precios se está ejecutando? Vamos a suponer que esta valorización era de marzo, según nuestro ejemplo, ¿no? De marzo del 2023. Estos 49,000 lo está multiplicando por el análisis de precios unitarios del expediente. ¿Eso qué quiere decir? Que este monto es del tiempo del expediente. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a imaginar que nos encontramos en marzo el contratista. El contratista había puesto de su plata, había pagado mano de obra, materiales, equipos, su contrato, pero con precios de marzo del 2023. ¿Ah? O sea, él estaba realizando las actividades con esos precios. Pero a la hora que va a cobrar, él utiliza pues una plantilla de esta, donde él cobra con qué precios, con precios del expediente. Para nuestro ejemplo, es como si él cobrara con precios de noviembre del 2022. ¿Ya? Mejor dicho, él cobra con precios pasados. Vamos a imaginar que la obra solamente tiene un solo material y ese material es cemento. Y el cemento, el expediente dice que cuesta 20 soles, pero cuando el contratista ejecuta la obra lo encuentra a 40. ¿Eso qué quiere decir? Que el contratista se gasta 40 soles comprando materiales, pero cuando él cobra 20. Eso es injusto para el contratista, ¿verdad? Porque va a perder dinero. Y si fuera lo contrario, que el expediente diga que está a 40 soles, pero él cuando lo compra a 20, también sería injusto para la entidad, ¿ya? Sería injusto para la entidad. Entonces, lo que nosotros sabemos es que los precios varían desde cierta cantidad de tiempo. Entonces, yo voy a calcular una expresión que me permite encontrar la variación del precio, ¿no? Voy a tener un precio con fecha de ejecución, que le voy a poner 40 soles, y voy a tener un precio con fecha base, que le voy a poner 20 soles. ¿Cuánto me sale el valor de K? Me sale 2. La letra K me permite encontrar la variación del precio. Y si el valor de K es igual a 2, ¿qué significa? Que los precios han subido en el doble desde la fecha del expediente hasta la fecha de ejecución. ¿Ya? Y si K fuera igual a 3, ¿qué significa? Que los precios han subido en el triple. Si K fuera igual a 1.5, ¿qué significa? Que los precios han variado el 5%. Si el valor de K fuera 0.5, ¿qué significa? Que los precios han disminuido en la mitad en ese periodo de tiempo.
Entonces la letra K me permite determinar la variación del precio, ¿ya? La variación del precio. ¿Y qué encuentro o qué resuelvo cuando yo tengo la variación del precio? Yo voy a encontrar lo que se conoce como el reajuste o el reintegro, que es igual a la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1, ¿ah? Por el valor de K menos 1. Ya está. Entonces, si esta era la valorización del mes y yo tengo acá un valor de K, vamos a poner un valor de K cualquiera, voy a aumentar ahí la extra, ya voy a ponerle que es 1.10. Vamos a poner que el valor de K me sale 1.10. Voy a poner ahí reintegro. Reintegro. Ya está. ¿Cómo calculaba el reintegro? Yo decía que era igual a la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1. ¿Cuánto me sale ese reintegro? Me sale 6.200. O sea, ¿qué quiere decir? Que si al contratista yo le tenía que pagar 62.000 con costos del expediente, yo le voy a terminar pagando, la suma, pues, la suma entre la valorización del mes y el reintegro, ¿no? Y el reintegro. O sea, al final, en vez de pagarle 62.000, le voy a tener que pagar 68.000. ¿Por qué? Porque los precios han variado, pues, han subido, pues, desde la fecha del presupuesto hasta la fecha de ejecución, ¿no? Por ejemplo, si acá hubiera puesto que han subido un 50%, es 31. Que han subido en el doble, ¿cuánto le reintegro? La misma cantidad, ¿no? Y si me sale que han disminuido 10%, le tengo que restar, pues, ¿ya? Le tengo que restar. ¿Puede haber reintegro negativo? Claro, si los precios han bajado, ¿no? Si los precios han bajado. Listo, Sai. Ya está. Entonces, a eso se refiere esta parte que en la plantilla nos dice que tengo acá la valorización del mes y el reajuste o el reintegro, ¿ya? La suma de los dos es la valorización bruta. La valorización neta es igual a la valorización bruta cuando no hay adelantos, ¿ya? Cuando no hay adelantos. Le agrego el IGB y tengo el monto a pagar al contratista, ¿no? Listo, hasta ahí. Vamos acá a ver otro concepto adicional. Voy a borrar acá un poco, a ver. Ya creo que no hay forma de hacerlo mucho más grande. Ya está. Vamos a abrir otra plana. A ver, mírenme. Esta es la valorización 1 que habíamos dicho que era marzo, ¿no? Que habíamos dicho que era marzo del 2020. Y acá está la valorización 2, marzo, abril. La valorización 1 se tiene que realizar el 31 de marzo. Se tiene que presentar, pues, el 31 de marzo. Ya está. Yo para poder calcular cuánto era el valor de K, yo necesito resolver lo que se conoce como la fórmula polinómica, ¿ya? La fórmula polinómica, o sea, este, este valor que está por acá, a ver, vamos a verlo si le he puesto. Ahí está el reintegro, acá está. Esto es la fórmula polinómica. Esto está en el expediente técnico. Resolver esta ecuación que tiene sumandos, que suman fracciones,
Es bastante sencilla en realidad, ¿ya? Es bastante sencilla. Acá, cada uno de estos sumandos se les llama monomios, ¿ya? Se les llama monomios. Y están conformados, como tú puedes ver ahí, por índices unificados. ¿Qué es un índice unificado? Es un grupo de recursos. Un índice unificado es un grupo de recursos. Si hay 80 índices, ¿ya? Hay 80 índices unificados, ¿ya? ¿Quién elabora esto? El proyectista. Entonces yo durante las valorizaciones tengo que realizar o resolver la fórmula polinómica a partir de los índices unificados. Los índices unificados tienen un indicador de variación del precio. O sea, un índice unificado no es un recurso, es un grupo de recursos. Entonces yo no puedo ir a la ferretería y preguntar cuánto está ese índice unificado. Entonces, quien emite esos indicadores de variación del precio se llama el INI de los índices unificados para 6 áreas geográficas del Perú. ¿Ya? Del Perú. Con esos valores yo reemplazo y obtengo el valor de K. El detalle es que el INI no se inventa esos valores, sino que son valores estadísticos que ya ocurrieron. Por ejemplo, si el INI quiere publicar los índices unificados del mes de marzo, él tiene que esperar a que pase marzo. Y recién en abril, o sea, en el mes siguiente, hace toda su evaluación y emite los índices unificados de marzo. O sea, durante los meses entre el 15 y el 25 del mes, el INI emite los índices unificados del mes anterior, ¿ya? Del mes anterior. Entonces, si yo sigo con mi ejemplo, prácticamente, si acá estoy valorizando marzo, ¿qué índices conozco? Hasta el momento, conoceré los índices de febrero, pues, porque entre el 15 y el 20 de marzo han salido los índices de febrero. Entonces, como este es el índice que no corresponde al mes, es por eso que el artículo 194 nos dice que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo yo la información real, de para hacer mi valorización, ¿no? Yo tengo un valor del mes anterior, ¿ya? Del mes anterior. Eso para que lo tengan presente. Entonces, de esa manera, yo tengo los reajustes, ¿ya? Yo tengo los reajustes. ¿En qué mes se pagan los reajustes? Durante las valorizaciones, pues. Eso es lo que dice la norma, ¿ya? Durante las valorizaciones se tienen que pagar los reintegros o reajustes. Pero también la norma dice durante las valorizaciones o en las liquidaciones, dice, ¿no? O en la liquidación, no hay liquidación, en la liquidación. Y muchas veces los funcionarios de algunas entidades, en base a eso, se ponen de acuerdo con el contratista, y le dicen, pues mira, yo no te voy a pagar los reintegros o reajustes durante la ejecución, te lo pago al final, ¿no? Es lo que mencionan, pero es un acuerdo, ¿ya? Es un acuerdo. No muy bueno, claro, para el contratista, porque lo que le hace es quitarle flujo, ¿no? Y cuando son montos muy grandes, esos reintegros ya se vuelven bastante importantes, ¿ya? Se vuelven bastante importantes. Acá el ingeniero nos menciona cómo tendría que hacer el primer requerimiento para el inicio de obra e interpretar el cronograma de ejecución para poder realizar la primera valorización. A ver, voy a leerlo de nuevo, ¿eh? Me dice, ingeniero, ¿cómo hago mi primer requerimiento? Me dice, para iniciar la obra e interpretar el cronograma de ejecución para poder realizarlo.
Interpretar el cronograma de ejecución para poder realizar la primera valorización. No, creo que por ahí hay ciertas cosas que no están claras. ¿No? Que no están claras. Por ejemplo, si yo voy a iniciar mi obra, ya, voy a decir que acá está la fecha de inicio mi obra. Bueno, y es una obra por contrato, o sea, es una empresa a quien tengo que yo soy el residente. Evidentemente yo ya he programado mis actividades hasta el final y las actividades de la primera semana, ¿no? De la primera semana ya he programado las actividades. Ya hemos programado las actividades con anterioridad. Entonces por ahí, como ya programé, yo ya tengo una lista de cosas de equipos para mi personal, la cantidad de personal y también el material. Eso no lo voy a hacer el primer día, yo lo enviaré pues una semana antes o 10 días antes de repente a la empresa, ¿no? Para que cuando estemos en obra esté ahí el material. Y me dice, ¿cómo interpreta el cronograma? Lo que para la valorización. Durante las valorizaciones hay un control. Para firma del contrato de ejecución de una obra se presentan ciertos documentos y se presenta el calendario de avance de obra, ¿no? Es el CAO. Prácticamente es el cronograma, el compromiso, ¿no? Acá el contratista se compromete a ejecutar cierta cantidad de actividades, ¿ya? Cierta cantidad de actividades se compromete a ejecutar. Ya está, ¿ya? Ya está. Con ese calendario se conoce como la programación, ¿ya? La programación. Lo que dice la norma es que yo siempre tengo que ejecutar más del 80% de lo que me programé realizar en el acumulado del mes. Siempre más del 80%. Cuando yo ejecuto menos de ese 80% de lo que me comprometí realizar, el supervisor me puede solicitar el cronograma acelerado, o sea, un nuevo cronograma que me permita cumplir con el tiempo previsto. Cumplir con el tiempo previsto. Ese sería, pues, el control durante las valorizaciones, ¿no? Durante las valorizaciones. Vamos a continuar. Miren, todavía seguimos hablando de las valorizaciones. Las valorizaciones pueden estar en dos condiciones según el decreto 011 del año 79, el decreto donde hemos visto la elaboración de la fórmula polinómica, los RITE. ¿Qué nos dice? Que pueden estar las obras adelantadas o pueden estar las obras atrasadas. ¿Ya? Pueden estar adelantadas o permanentemente adelantadas y pueden estar atrasadas. Si la obra está permanentemente adelantada, ¿ya? Te dice este decreto que se te va a pagar el reintegro que tú calcules. O sea, evidentemente debe estar bien calculado, pero se te va a pagar ese reintegro sin comparar con otro reintegro. Ya está. Entonces, si tú estás adelantado y para que estés adelantado, el acumulado de valorizaciones ejecutadas debe ser mayor al acumulado de valorizaciones programadas. Ya está. Pero si tú estás en una obra atrasada, ¿cómo es una obra atrasada? Donde el acumulado de valorizaciones ejecutadas es menor al acumulado de valorizaciones programadas, ¿ya? Cuando tú estás en una obra atrasada, lo que dice el decreto es que
va a existir un reintegro programado, producto de la programación, del compromiso que tú hiciste cuando firmaste el contrato. ¿Qué quiere decir? Que el reintegro que tú vas a solicitar nunca va a superar el reintegro programado. O sea, te va a poner un límite para pagarte el reintegro, ¿no? Va a haber una especie de techo ahí, ¿no? Con el que se te va a condicionar, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice, pues, esta norma. Acá en el artículo 203 está el control de las valorizaciones, donde nos dice pues que siempre tengo que estar por encima del 80% del monto programado, ¿ya? Del monto programado. Hasta ahí tendríamos una valorización de una obra simple. Vamos a acabar con las valorizaciones, ¿ya? ¿Qué pasa si la obra tuvo adelantos? O sea, ¿qué pasa si el contratista pidió que la entidad le diera liquidez? O sea, la entidad le ha dado un dinero antes de que ejecute trabajos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el contratista tiene que devolver ese dinero, pues, tiene que devolver ese dinero. A esa acción de devolver el dinero del adelanto se le llama amortización. Entonces, cuando hay adelantos, aparecen las amortizaciones, ¿ya? Aparecen las amortizaciones. Entonces puede haber amortización del adelanto directo y también puede existir la amortización del adelanto de material, ¿ya? Del adelanto de material. La amortización del adelanto directo nos dice que es un descuento por los adelantos otorgados y la amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones, ¿no? Mejor dicho, cuando yo termino de valorizar, en teoría debería terminar de amortizar, ¿ya? De amortizar. Ahí está la expresión para calcular la amortización. Ya. Con el adelanto aparece también otra componente que se llama la deducción. Y lo vamos a poner acá de repente para que se entienda. Recuerda, acá está el expediente técnico, o sea, la fecha, y por acá está la ejecución de la obra. ¿Ah? La ejecución de la obra. Mira, nosotros hemos dicho que durante las valorizaciones el contratista pues ejecuta con su dinero los trabajos y él cobra ¿con qué? Con fecha pasada, ¿no? O sea, el contratista cobra con fecha pasada. Pero para que esto sea más justo se calcula un reintegro, se calcula un reintegro, ¿no? Un reintegro. ¿Qué es el reintegro? Es esa compensación por la variación del precio, siempre y cuando haya subido. Y es el recorte siempre y cuando los precios hayan bajado. Entonces, el contratista, o mejor dicho, la entidad, le está reconociendo un reintegro al contratista desde la fecha del expediente hasta la fecha de ejecución, ¿ya? De ejecución. Pero vamos a recordar que normalmente el adelanto directo estaba antes del inicio de la obra. Entonces, acá es donde la entidad le ha dado dinero al contratista, acá en el adelanto directo. Entonces, acá también se está generando una fluctuación, ¿no? Existe una variación, ¿no? Un monto producto de la variación de los precios. Es esto lo que el Estado está pidiendo que se deduzca. ¿Por qué? Porque acá se está generando a partir de un dinero prestado, ¿ya? De un dinero prestado. Entonces, si te estaba reconociendo todo este monto
por todo este tiempo, él va a decir, mira, acá había una parte de esto no te corresponde. Una parte no te corresponde. Y a eso le llamamos la deducción, ¿ya? Le llamamos la deducción. ¿Cómo calculo la deducción? Acá está. Entonces, cuando hay adelantos, aparecen las amortizaciones y aparecen las deducciones. ¿Puede haber amortización por adelanto directo? Sí. ¿Puede haber amortización por adelanto de materiales? También. ¿Puede haber deducción por adelanto directo? Sí. ¿Puede haber deducción por adelanto de materiales? También. ¿Ya? También. ¿Qué documentos voy a acompañar con mis valorizaciones? Prácticamente puedo colocar la hoja de metrados, los factores de reajuste, el cálculo de los reajustes, planos, croquis, protocolos, ensayos. ¿Quién va a presentar todos estos documentos? El contratista. ¿Por qué? Porque él tiene que sustentar que las actividades se han ejecutado conforme al expediente. Entonces él va a presentar todos estos documentos, ¿ya? Todos estos documentos. Esas serían las valorizaciones. Solamente ya para terminar y contestar consultas, vamos a hablar de los tipos de valorizaciones, ¿ya? Los tipos de valorizaciones, y ahí vamos a culminar. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado se le conoce como la valorización de obra principal. Todo lo que hemos hablado, valorización de obra principal. Ya sea sin adelantos, ya sea con adelanto directo, o ya sea con adelanto de materiales, o ya sea con los dos tipos de adelantos. ¿Ya? A eso le llamamos valorización de obra principal. Hay que recordar que el procedimiento dice que la valorización me pagan ¿cuándo? El último día del mes siguiente. ¿Ya? El último día del mes siguiente. Si no me paga la entidad el último día del mes siguiente, se van a generar intereses por cada día que me deje de pagar. Intereses legales. Cuando me paga la entidad, después de un tiempo, yo puedo cobrar esos intereses legales. ¿Cómo los cobro? A través de una valorización de interés. ¿Ya? A través de una valorización de interés. Ya. Si en una obra hubieran ampliaciones de plazo, si en una obra hubieran paralizaciones, durante esas paralizaciones se van a generar algunos costos. ¿Cómo cobra el contratista esos costos que ocurre durante una paralización y no es culpa de él? Lo cobra a través de los mayores, una valorización de mayores gastos generales variables. ¿Ya? Variables. Si hubieran trabajos adicionales, ¿cómo se cobran esos trabajos? En una valorización aparte, que es muy similar a la valorización de obra principal, pero se le conoce como la valorización de los trabajos adicionales. Si hubieran mayores metrados, ¿cómo se valorizan esos mayores metrados? Se valorizan en una valorización independiente, aparte, y se cobra de manera independiente. Ya está. Listo. Vamos a pasarnos hasta la liquidación. Una vez me hayan recepcionado mi obra, el contratista tiene 60 días para ejecutar la liquidación de la obra. ¿Y por qué el contratista? Porque se le está pagando al contratista, pues dentro de los gastos generales está el monto por el pago de la liquidación, ¿ya? El monto por el pago de la liquidación. Al mismo tiempo, el supervisor presenta los cálculos de la liquidación. Él no presenta el sustento, él no presenta la liquidación, presenta los cálculos. ¿Para qué? Lo presenta la entidad. Entonces la entidad prácticamente elabora en un plazo similar al contratista la liquidación de obra. O sea, el contratista le ha presentado la liquidación. La entidad puede observarla,
puede aprobarla o puede elaborar una nueva liquidación. Lo que normalmente hacen es elaborar una nueva liquidación. Y se lo envía al contratista, y si el contratista dentro de los 15 días no responde, quiere decir que ya está de acuerdo y la liquidación queda consentida. Si la liquidación queda consentida, tiene un efecto en las obras. Nos dice que luego de consentida la liquidación y efectuado el pago correspondiente, se va a cerrar el expediente técnico. Se va a cerrar el expediente técnico. ¿Ya? O sea, con la liquidación aprobada, se culmina ya prácticamente la obra, ¿no? Se culmina ya la obra. Acá nos dice, cuando sea menor de nuestro 80%, mejor dicho, cuando la valorización esté por debajo del 80% del compromiso a ejecutar, el supervisor va a solicitar el cronograma, ¿verdad? Acelerado. Y estarán en una obra atrasada, ¿sí? Probablemente sí. Y si hago el 81, no hubiera problema. O sea, si dice que él está en 81, no se cumple pues este texto, ¿no? No se cumple, por lo tanto, tú sigues ejecutando normal. Por respecto a la liquidación, hemos mencionado pues esa parte, ¿no? Que quien elabora la liquidación es el contratista, tiene 60 días, lo presenta a la entidad tiene el mismo plazo y puede observarla, aprobarla o presentar su propia liquidación, y dentro de los 15 días el contratista podría observarla o simplemente dejar que se apruebe, ¿ya? Dejar que se. Entonces, bien, estos son algunos de los procesos que el asistente técnico de obra debería conocer, ¿no? No solamente la parte técnica, que es importante, sino también esta parte contractual, que muchas veces determina si la empresa va a ganar dinero o va a perder, porque no se lleva el control respecto a estos procesos. Bien, yo no sé si tendrán algunas consultas ahí para empezar a contestar, al menos las que ya he ido leyendo, no hay problema. Antes de culminar, ahí ingeniero no tendrá ahí consultas de las plataformas. Y con eso estaríamos culminando. Yo dije 3 días, pero no, son 2 los días de nuestra charla, ¿no? 2 los días de nuestra charla. Ingeniero, de agradecerle por la ponencia, por la predisposición que se ha dado para el dictado de este curso de asistente técnico de obras. Si alguno de los participantes tuviera alguna consulta, lo puede proponer en estos momentos. Tal vez podamos responder algunas consultas más para poder, para que el ingeniero lo pueda responder, ¿no? Por ahí hay una consulta, ingeniero. Te lo leo. Voy a leerlo. El Sí, ingeniero Torres nos dice, si el residente de obra obliga al asistente técnico a llenar el cuaderno, ¿estaría bien o qué se podría hacer? Ahorita el cuaderno es digital, ¿ya? Ahorita el cuaderno de obra es digital, hay una cuenta única para el residente o supervisor y no se puede llenar en cualquier parte. Por ejemplo, si yo estoy en Chimbote, el mismo aplicativo me pide mi ubicación, o sea, yo no podría llenar el cuaderno de obra si la obra es en Chimbote estando en Piura. No es que no se pueda, sino que ya se va a prestar a ciertas conjeturas. Cuando el cuaderno de obra era físico, era una labor muchas veces de que el asistente escriba, pues. ¿Por qué? Porque eso implica un tiempo y muchas veces el residente quiere tomar ese tiempo para estar haciendo otras cosas. Pero yo les mencionaba el día de ayer que no escribe lo que el asistente piensa, sino que el residente de repente le deja anotado ahí para que lo escriba de una manera mucho más ordenada, mucho más legible, ¿no? Pero puede escribirlo. El OCE dijo en su momento que podían haber varias grafías en el cuaderno de obra, pero la firma
debería corresponder a la del profesional, ¿ya? A la del profesional. Acá hay otra consulta y nos dice, la entidad demora 3 meses en realizar el pago de la valorización, eso se generan intereses. Si el caso la entidad no paga pasando los 3 meses, ¿se podría paralizar la obra? A ver, vamos poniéndonos en contexto. Yo tengo una obra que es de 3 meses y la valorización 2 no me ha pagado, ¿ya? Cuando me pague, yo voy a poder cobrar todos los intereses legales desde la fecha que me dejó de pagar hasta el día que me pagó. Eso no tiene nada que ver con otro proceso. Ya está, hasta ahí tenlo claro. Pero sin embargo, que hay otra pregunta. Ingeniero, ¿yo puedo parar la obra si la entidad no me paga las valorizaciones? Y la respuesta es que sí. En el reglamento dice, cuando la entidad no te paga 3 valorizaciones seguidas, tú le puedes mandar una carta a la entidad pidiéndole que te pague al menos una. Y si la entidad no te paga a los 15 días, tú puedes parar la obra, tú puedes parar las actividades al día siguiente, ¿no? Sin perjuicio de generar, pues, sin perjuicio de las actividades que se están desarrollando, ¿ya? Entonces, puedes suspender, no es suspender, parar la obra es el término. Eso es lo que puedes hacer. Pero tienes, o sea, no te paga 3 veces, tú tienes que mandar una carta pidiendo que te pague al menos una y esperar ese tiempo y al día siguiente recién paralizar las actividades. Pero si te paga una, ya pues tú continúas nomás. Acuérdense que el contratista tiene obligación de acabar con los trabajos. En las cotizaciones también se deben ir los precios de los equipos, claro. La cotización de un expediente técnico, normalmente piden 3 cotizaciones por recurso. Y cuando se refiere a recursos, se refiere a mano de obra, equipos, materiales o contratos, ¿no? La mano de obra ya saben que tienen que tener, pues, los costos del convenio colectivo, ¿no? El convenio colectivo. ¿En qué caso se presentan los adicionales de obra y los deductivos vinculantes? Ah, ya, buena pregunta. Un ejemplo rapidito nada más. Vamos a decir pues que yo estoy haciendo un puente, ya voy a decir que yo estoy haciendo un puente, no sé si aplicaron, haciendo un puente, y el tablero del puente es de madera, ¿ya? El tablero del puente es de madera, así me manda el proyecto, el tablero del puente es de madera, ¿no? Ya está. Pero ya estoy ejecutando la obra y la entidad por emergencia o por lo que sea vino mucho más recursos y lo va a sustentar y dice mejor no lo hagamos de madera, mejor hagámoslo eh, de concreto. De concreto. Entonces, esto sería un deductivo vinculado, es el término, ¿ya? ¿Qué es la definición de deductivo vinculado? Quiere decir que hay actividades que se van a dejar de realizar. ¿Qué actividades se van a dejar de realizar en este ejemplo? El tablero de madera. Y van a ser reemplazados por trabajos adicionales. ¿Cuáles serán los trabajos adicionales? El tablero de concreto. Pero habría que sustentarlo para que esto aplicara, ¿no? Pero esto más o menos te da la secuencia de que es un deductivo vinculado, ¿no? Son actividades que se van a dejar de hacer y son reemplazadas por los trabajos adicionales. Es un deductivo vinculado. ¿Qué sanciones hay si no se presentan las valorizaciones en la fecha indicada? ¿Qué pasa si no se presenta la valorización? El contratista no cobra, pues. ¿Tú crees que el contratista no va a querer cobrar por los trabajos y va a seguir gastando dinero? Si el residente no presenta, lo que va a hacer el contratista es votar al residente. Está haciéndole perder dinero. El flujo en las empresas se cuida más que los contratos. Entonces, ténganlo presente. ¿Y qué hace el supervisor si el contratista no presenta la evaluación? El supervisor lo hace, pues. Hace su cálculo. Él dice, estos trabajos se han presentado, se han elaborado, lo calcula, pero eso no significa que le van a pagar al contratista. Él simplemente está dejando constancia de lo que se está ejecutando. ¿Puede haber adicionales en obra suma alzada? Claro, siempre y cuando sean necesarios. El OCE ha dicho de que para que se den trabajos adicionales en suma alzada,
Esas actividades adicionales no deben estar mencionadas en ningún documento del expediente, o sea, no debe estar ni en la memoria, ni en las especificaciones, ni en los planos, en ninguna parte. Si eso ocurre, se puede presentar adicionales en obras a suma alzada. Si hay adicionales en obras a suma alzada. Lo que no hay es mayores ni menores metrados, eso es otra cosa, ¿ya? Mayores ni menores metrados. Esas son las consultas que tengo en el Zoom, al menos hasta ahora. Ingeniero, son todas las consultas referidas a nuestro tema. Te agradecerle por la ponencia, ingeniero. Tal vez algunas palabras finales para cerrar nuestra transmisión y el desarrollo de este curso que hemos desarrollado de asistente técnico de obras. Sí, la única forma de que el asistente pueda darle soporte al residente o al supervisor es que quieras o no tenga las mismas calificaciones del residente. O sea, él tiene que tener esos conocimientos para darle soporte, porque si no, simplemente va a apoyar en temas de transcripción, en temas de ir a visualizar si los trabajos se están realizando, o sea, la labor de otros trabajadores, o sea, hacer la función de capataz, hacer la función de mensajero, y eso no es su función es darle soporte al residente y la única cosa es que él tenga esos conocimientos. Evidentemente la responsabilidad siempre va a ser del residente. Por eso, ustedes como residentes supervisan las actividades que realiza su asistente, ya que ahí no hay el lo hizo, ¿no? Sino que asume el residente. Bien, entonces, y aclarar al final que la parte técnica es importante en la ejecución de las obras, o sea, conocer la parte técnica de cómo se ejecutan las actividades siempre va a ser importante, pero la parte contractual también, estimados, es muy importante y muchas veces determina si la empresa gana o pierde dinero, porque a veces no cumple los procedimientos y termina perdiendo dinero. Bien, ingeniero, agradecerle la consideración por permitirme estas charlas y agradecer a los participantes por haber estado durante estos 2 días. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Mario. Muy Permiso. buenas noches.